Horacio Silvestre Quiroga Forteza fue un cuentista que a lo largo de su vida se sintió atraído por escribir sobre la naturaleza y el amor. Sin embargo, estas historias evidenciaban una vida llena de tragedias. Perdió a muchos seres cercanos y sus historias de amor no tuvieron finales felices. Se inclinó hacia algunos movimientos vanguardistas de escritura, el modernismo y naturalismo, y solía colocar a la naturaleza como un enemigo del ser humano. Fue considerado uno de los mejores cuentistas de Latinoamérica, no solo en su época, sino en todos los tiempos. Los primeros años y familia. Horacio nació en Uruguay el 31 de diciembre de 1878. Gran parte de su vida la vivió en Argentina. Su madre fue Pastora Forteza y su padre Facundo Quiroga, quien murió tras un accidente con su escopeta al regresar de cazar. Horacio, para ese entonces, tenía 2 meses de edad. Su madre se casó con Mario Barcos, un hombre que se ganó el cariño de Quiroga. En 1896, el padrastro del autor tuvo un derrame cerebral que lo dejó mudo y semiparalizado. Barcos se deprimió de tal manera que se disparó a la boca utilizando sus pies, mientras Horacio abría la puerta de la habitación. Lo que corresponde a estudios, en la capital de su país natal culminó la secundaria. Durante su juventud, el autor evidenció su interés por la vida en el campo, la fotografía y la literatura. Fue un joven observador en algunos talleres del Instituto Politécnico y en la Universidad de Uruguay aprendió diversas labores sin intención de titularse. Durante su época universitaria pasaba tiempo en un taller. Allí un joven lo interesó por la filosofía. También trabajó en los diarios La Revista y La Reforma. Esta experiencia lo ayudó a pulir su estilo y obtener reconocimiento. Hasta 1897 escribió 22 poemas, los cuales aún se mantienen conservados. Sus inicios literarios: el Consistorio del Gai Saber fue un grupo de literatura que fundó al inicio de su carrera en 1900. Fue allí donde experimentó formalmente como cuentista. En 1901 publicó su primer libro. Sin embargo, en ese año fallecieron sus 2 hermanos y su amigo Federico, a quien accidentalmente asesinó al dispararle un arma. El dolor de estas tragedias, en especial la de su amigo, obligaron al autor a radicarse en Argentina, en donde viajó a la selva de Misiones y logró alcanzar la madurez como profesional y escritor. Se le instruyó como pedagogo y consiguió un empleo de profesor en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Horacio enseñó castellano y en 1908 se enamoró de Ana María Cires. Se vio obligado a rogar a los padres que les permitiera casarse. Finalmente aceptaron. La pareja se fue a vivir a la selva y tuvieron 2 hijos. Pero Ana no estaba feliz de vivir allí y decidió suicidarse en 1915. El autor decidió regresar a Buenos Aires con sus 2 hijos. Trabajó de secretario en el Consulado General Uruguayo. En aquel tiempo, inspirado por el viaje trascendental a la selva, Quiroga produjo obras importantes, entre ellas Cuentos de la Selva, publicada en 1918. Sus últimos años y fallecimiento fue en los últimos 10 años de su vida. Horacio se casó con María Elena Bravo, tuvieron una hija y se radicaron en la selva de Misiones.
no le permiten trasladar su cargo en el consulado por un cambio de gobierno. Su segunda esposa también se casó de la vida selvática y se regresó a Buenos Aires. Allí esto frustró al autor. Su separación no evitó que al enfermar María y su hija lo acompañaran. Quiroga regresó a Buenos Aires a ser tratado porque padecía cáncer de próstata. En 1937, el 19 de febrero, el escritor decidió acabar con su vida por intoxicación cianhídrica. Esto tras haber vivido rodeado de tragedias. Sus obras más importantes, que son libros de cuentos, caracterizaron la pluma de Quiroga. Se convirtieron en clásicos para la literatura. El reflejo, su realidad mediante la escritura, sin convertir sus historias en una narración de su vida. Algunas de las obras más significativas del gran maestro del cuento latinoamericano se titularon Los arrecifes de coral en 1901, Historia de un amor turbio en 1908, Cuentos de amor, de locura y de muerte de 1917, Cuentos de la selva 1918 o Anaconda y otros cuentos en 1921. Bueno, pues esta es la biografía, una corta radiografía, pero bastante sintetizada, de la trayectoria de Horacio Silvestre Quiroga Forteza, llamado en literatura Horacio Quiroga.